El rocío matutino aún se aferraba delicadamente a las rosas cuando escuché el inconfundible chasquido de unos tacones caros sobre el sendero de mi jardín. Reconocí el sonido al instante. Solo una persona tendría la audacia de calzar unos Louboutins mientras deambulaba por el jardín tan querido de mi padre. Méline, la voz de Hallie destilaba una falsa dulzura, todavía jugando en la tierra, veo. Estoy cuidando las rosas blancas de mi padre, respondí, continuando con la poda. Eran las rosas que él había plantado para mi boda, una boda que finalmente concluyó con papeles de divorcio y mi ex esposo fugándose con la mujer que ahora se encontraba frente a mí. Hola, Hallie. Sabes perfectamente por qué estoy aquí, dijo, acercándose un paso más, su sombra proyectándose sobre el macizo de flores. La lectura del testamento es mañana, y Holden y yo creemos que es mejor si discutimos las cosas civilizadamente. Finalmente me giré, limpiando mis manos manchadas de tierra en mi delantal. No hay absolutamente nada que discutir. Esta es la casa de mi padre. Su patrimonio, corrigió Hallie, sus labios perfectamente pintados torciéndose en un gesto de desdén. Y dado que Holden fue como un hijo para miles durante 15 largos años, creemos firmemente que tenemos derecho a nuestra parte justa. Las tijeras de podar se sintieron repentinamente más pesadas en mi mano. Este era el mismo Holden que había traicionado la confianza de mi padre manteniendo una aventura con su secretaria. Historia antigua, desestimó Hallie con un gesto displicente de su mano enjollada. Miles lo perdonó. Todavía jugaban al golf todos los domingos hasta que... Hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Bueno, ya sabes. La muerte de mi padre era todavía una herida fresca y dolorosa, y aquí estaba esta mujer, este buitre, sobrevolando lo que percibía como una presa fácil. Mi padre no le habría dejado nada a Holden, afirmé con firmeza, irguiéndome. Era muchas cosas, pero no era tonto. La fachada de Hallie titubeó por un instante. Ya veremos eso. Tu hermano, Isaac, parece pensar de manera diferente. La mención de mi hermano envió un escalofrío por mi espalda. No nos habíamos comunicado desde el funeral de papá, donde él había pasado más tiempo consolando a Holden que a su propia hermana. ¿Has hablado con Isaac? Oh, cariño, Hallie se inclinó con aire conspirador. Hemos hecho mucho más que hablar. Ha sido de gran ayuda. Apreté con más fuerza las tijeras, recordando el consejo de mi padre. Las rosas necesitan una mano firme, Maddie, pero nunca una cruel. Incluso las espinas más afiladas cumplen un propósito. Sal de mi propiedad, Hallie, dije en voz baja, antes de que olvide mis modales. Ella rió, un sonido agudo y quebradizo. Tu propiedad. Qué adorable. Esta casa vale 1.000.000, Méline. ¿Realmente pensaste que te la quedarías toda para ti? Jugando a las casitas en la mansión de tu papi mientras el resto de nosotros no recibe nada. Mi padre construyó esta casa ladrillo a ladrillo, respondí, mi voz firme a pesar de la ira creciente. Plantó cada árbol, diseñó cada habitación. Esto no se trata de dinero, se trata de legado. Legado, se burló Hallie. Despierta, Méline. Todo se trata de dinero. Y mañana, cuando se lea ese testamento, vas a aprender eso de la manera más dura. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta del jardín. Ah, y quizás quieras empezar a empacar. Holden y yo necesitaremos al menos un mes para renovar antes de mudarnos. Mientras sus tacones resonaban alejándose por el sendero, miré las rosas, sus pétalos blancos ahora manchados de tierra donde mis manos temblorosas los habían aplastado. Papá siempre decía que las rosas blancas simbolizaban nuevos comienzos, pero todo lo que yo podía ver era rojo. Llamé a Aliyah, mi mejor amiga y abogada. Soy yo. Hallie acaba de hacerme una visita. Sí, es exactamente tan terrible como pensábamos. Puedes venir. Hay algo sobre el testamento que necesito discutir contigo. Estaré allí en minutos, la voz de Aliyah fue tranquilizadora. No te preocupes, Méline. Tu padre era más inteligente de lo que ellos creen. Al colgar la llamada, noté un pequeño sobre escondido debajo de un rosal, su esquina húmeda por el rocío. La caligrafía era inconfundiblemente la de mi padre, dirigida a mí. Lo recogí con manos temblorosas, preguntándome cuánto tiempo habría estado allí, oculto entre las espinas. El papel se sentía pesado, como si contuviera más que simples palabras. Bueno, papá, susurré, dando la vuelta al sobre, parece que me dejaste una última sorpresa. El sonido del coche de Hallie se desvaneció mientras yo permanecía en el jardín, aferrando lo que parecía ser la primera pieza de un rompecabezas que mi padre había dejado atrás. Cualquiera que fuera el juego que Hallie y Holden estaban jugando, tenía la sensación de que estaban a punto de descubrir que habían elegido al oponente equivocado. Aliyah llegó puntualmente, con el maletín en una mano y una botella de vino en la otra. Supuse que podríamos necesitar esto, dijo,
levantando el vino mientras entraba al estudio de papá. Yo todavía sostenía el sobre sin abrir, sentada al borde del sillón de cuero de mi padre. La habitación olía a su tabaco de pipa y a libros viejos, un aroma que no estaba dispuesta a perder por las prometidas renovaciones de Hallie. «¿Aún no lo has abierto?», Ali ya señaló el sobre, dejando su maletín. «Quería esperar a que llegaras». Volví a darle la vuelta al sobre. Después de lo que dijo Hallie sobre que Isaac los estaba ayudando. «Ábrelo, Meline», insistió Ali ya, sirviendo 2 copas de vino. «Tu padre fue muy específico sobre ciertas cosas que debían revelarse en momentos determinados». Levanté la vista bruscamente. «¿Qué quieres decir?». «Abre la carta, Meline». Con dedos temblorosos, rompí el sello. Dentro había una única hoja de papel y una pequeña llave. «Querida Maddie. Si estás leyendo esto, entonces alguien ya ha hecho un movimiento sobre el patrimonio». La voz de mi padre resonó en mi mente como si estuviera allí. Conociendo la naturaleza humana como la conozco, supongo que es Hallie. Siempre me recordó a un tiburón, todo dientes y nada de alma. Ali ya soltó una risita ahogada en su copa de vino. La llave adjunta abre el cajón inferior de mi escritorio. Dentro, encontrarás todo lo necesario para proteger lo que es tuyo. Recuerda lo que te enseñé sobre el ajedrez, a veces tienes que sacrificar un peón para proteger a la reina. Con amor, papá. Miré a Ali ya, que ya estaba junto al escritorio. ¿Sabías de esto? Le ayudé a prepararlo, admitió, haciéndome señas para que usara la llave. Tu padre vino a verme hace meses, justo después de su diagnóstico. Sabía exactamente cómo se desarrollarían las cosas. El cajón se abrió suavemente. Dentro había un grueso sobre manila y una memoria USB. Antes de que mires eso, dijo Ali ya, sentándose en el borde del escritorio, hay algo que necesitas saber sobre la lectura del testamento de mañana. Tu padre añadió un codicilo 3 días antes de morir. Una modificación al testamento. Y créeme, lo cambia absolutamente todo. Extendí el contenido del sobre el escritorio. Las fotos se derramaron, docenas de ellas. Hallie reuniéndose con alguien en un aparcamiento oscuro. Holden entrando en la oficina de un abogado, uno que no era el de Ali ya. Extractos bancarios. Impresiones de correos electrónicos. Papá los hizo investigar, susurré con asombro. Mejor aún, la sonrisa de Ali ya se agudizó, los hizo seguir. Esa memoria USB contiene grabaciones de video de Hallie intentando sobornar a la enfermera de tu padre para obtener información sobre su testamento 2 días antes de que falleciera. Mis manos temblaban mientras recogía una foto. Es Isa reuniéndose con Hallie. 3 semanas antes de la muerte de tu padre, confirmó Ali ya. Pero mira su cara en la siguiente. La segunda foto mostraba a mi hermano saliendo de la reunión, su expresión una mezcla de disgusto e ira. Sostenía lo que parecía ser un cheque. Guardó el cheque como prueba, explicó Ali ya. Se lo llevó directamente a tu padre. Fue entonces cuando Miles supo que tenía que actuar rápido. Pero Hallie dijo que Isaac los estaba ayudando. Tu hermano ha estado jugando un juego peligroso, Meline. Dándoles la información justa para mantenerlos confiados, todo mientras ayudaba a tu padre a reunir pruebas de su conspiración. Me hundí de nuevo en el sillón, con la cabeza dando vueltas. ¿Por qué no me lo dijo? Porque Hallie necesitaba mostrar sus cartas primero. Ali ya sacó unos papeles de su maletín. Mañana, cuando lea el testamento, Hallie y Holden van a pensar que han ganado. La lectura inicial les otorgará una parte significativa del patrimonio. ¿Qué? Me levanté tan bruscamente que mi copa de vino se volcó, tiñendo la alfombra de carmesí. Déjame terminar, Ali ya levantó una mano. Ahí es donde entra en juego el codicilo. Tu padre preparó una trampa, Meline. En el momento en que acepten la herencia, activarán una cláusula que expone su intento de manipulación y fraude. Todas las fotos, los videos, los sobornos, se convierten en registro público. Miré fijamente las pruebas esparcidas sobre el escritorio, comprendiendo la situación. Les hizo creer que habían ganado para que se incriminaran a sí mismos. Exactamente, Ali ya sonrió triunfalmente. El testamento real te deja todo a ti, con un fideicomiso establecido para Isaac. Hallie y Holden no obtienen nada, excepto una exhibición muy pública de sus verdaderos caracteres. Y mañana, Ali ya terminó su vino, mañana los veremos caminar directamente hacia la trampa que ellos mismos prepararon. La última lección de tu padre, las acciones tienen consecuencias. Recogí su carta de nuevo, trazando su familiar caligrafía. Incluso desde más allá de la tumba, me estaba protegiendo, enseñándome, ayudándome a contraatacar. Una cosa más, dijo Ali ya suavemente. Aisa pidió verte esta noche.
Tiene algo más que necesitas saber antes de mañana. Miré por la ventana del estudio al sol poniente, pensando en mi hermano, en el rostro engreído de Hallie en el jardín, en todas las piezas que mi padre había colocado cuidadosamente en su lugar. Dile que venga, dije. Es hora de que tengamos una reunión familiar. Aisa llegó después del anochecer, sin parecerse en nada al hermano confiado que había estado al lado de Holden en el funeral. Su traje de diseñador estaba arrugado, sus ojos ensombrecidos por el agotamiento. Dudó en el umbral del estudio, aferrando una cartera de cuero. Tienes un aspecto terrible, dije, tratando de aligerar el ambiente. Sí, bueno, hacer de agente doble no es tan glamoroso como lo pintan las películas. Intentó una débil sonrisa. ¿Puedo pasar? Le indiqué la silla frente a mí. Ali ya se había ido una hora antes, pero los restos de nuestro descubrimiento aún cubrían el escritorio de papá. Veo que encontraste la póliza de seguro de papá, dijo Isaac, asintiendo hacia las fotos. ¿Por qué no me dijiste lo que estabas haciendo? La pregunta fue más aguda de lo que pretendía. Se desplomó en la silla. Porque necesitaba enmendarlo. Después de todo lo de Holden, la forma en que te traté durante el divorcio. Fui un idiota, Maddie. ¿Eres mi hermano? Corregí. Se suponía que debías estar de mi lado. Lo sé. Abrió la cartera y sacó un cheque. Esto es lo que Hallie me ofreció para testificar que papá no estaba en su sano juicio cuando hizo su último testamento. $500,000 por traicionar a mi propia hermana. Miré fijamente el cheque, luego a mi hermano. Pero no lo cobraste. No. Se lo llevé directamente a papá. La voz de Isaac se quebró. Deberías haber visto su cara, Maddie. No enfadado, solo, decepcionado. Fue entonces cuando me contó su plan. El reloj de pie del vestíbulo dio 10 campanadas, cada una resonando en el tenso silencio. Hay más, continuó Isaac, sacando un teléfono. Lo grabé todo. Cada reunión, cada oferta, cada amenaza que Hallie ha estado orquestando esto durante meses, incluso antes de la enfermedad de papá. Presionó play. La voz de Hallie llenó la habitación. Una vez que el viejo la palme, impugnaremos el testamento usando tu testimonio sobre su estado mental y la estrecha relación de Holden con él. Nos quedaremos con todo. Esa. Meline no sabrá que la golpeó. Mis manos se cerraron en puños. ¿Cuándo fue esto? Hace 2 meses. Pero se pone peor. Avanzó rápidamente la grabación. La voz de Holden ahora. Venderemos la casa, liquidaremos los activos. Meline puede volver a su pequeño apartamento y a su patético negocio de jardinería. Nunca mereció nada de esto de todos modos. Apágalo, susurré. Isaac obedeció, luego presentó otro documento. Por esto vine esta noche. Hallie no solo quiere el dinero, Maddie. Quiere venganza. Venganza. ¿Por qué? Por hacer que Holden se sintiera culpable. Por los pagos de la pensión alimenticia. Vaciló, por hacerlo quedar mal cuando los descubriste juntos. El recuerdo me golpeó como un golpe físico. Entrar en mi dormitorio, encontrarlos allí. La sonrisa triunfante de Hallie mientras mi matrimonio se desintegraba. Fue su secretaria durante 3 años, continuó Isaac. Planeó todo meticulosamente, insinuándose en su vida, en el círculo social de papá. Este documento prueba que comenzó a malversar fondos de la compañía de papá 6 meses antes de que los atraparas. Agarré el papel, escaneando las transferencias bancarias y los detalles de las cuentas. ¿Papá sabía esto? Lo descubrió justo antes de su diagnóstico. Estaba construyendo un caso contra ella, pero entonces el cáncer, la voz de Isaac se apagó. Fue entonces cuando ideó este plan en su lugar, terminé. A veces la justicia requiere un enfoque diferente. El codicilo, murmuré. Mañana será brutal, Maddie. Están completamente ajenos. Hal incluso contrató a un equipo de cámaras para documentar su supuesto triunfo. A pesar de todo, reí. Contrató cámaras para grabar su propia caída. Papá apreciaría la ironía. La sonrisa de Isaac fue genuina esta vez. Mira, entiendo que no puedo borrar los últimos 3 años con una noche de revelaciones, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti ahora. Pase lo que pase mañana, te apoyo completamente. Caminé hacia la ventana, contemplando el jardín iluminado por la luna. ¿Recuerdas cuando éramos niños, peleando por ese coche de juguete Corvette rojo? Isaac se unió a mí. Nos hizo lavar todas las ventanas de la casa. Dijo que necesitábamos aprender a ver las cosas con claridad. Veo con claridad ahora, Isaac, me volví para mirarlo. Entiendo la lección de papá.
Incluso al final, nos estaba enseñando. Él asintió de acuerdo. Que a veces la mayor victoria no consiste en ganar, sino en permitir que tus enemigos se derroten a sí mismos. El reloj de pie dio las 10:15. Mañana se acercaba rápidamente. Deberías descansar, dijo Isaac, recogiendo sus pruebas. Mañana será todo un espectáculo. Mientras se iba, toqué el frío cristal de la ventana. Papá siempre había apreciado estas ventanas, llamándola los ojos de la casa, vigilando a su familia. Mañana, serían testigos de cómo se hacía justicia, precisamente como él lo había planeado. La mañana de la lectura del testamento amaneció brillante y despejada. Estaba de vuelta en el estudio de papá, observando a Ali ya organizar documentos en el escritorio de roble mientras se instalaba el equipo de cámaras alrededor de la habitación. El equipo de cámaras de Hallie ha llegado, anunció Isaac, entrando al estudio. Deberías verla ensayando su discurso de aceptación. ¿Está todo preparado? Le pregunté a Ali ya. Todo listo. El codicilo está sellado en este sobre, junto con copias de todas las pruebas. Una conmoción en el pasillo la interrumpió. La voz de Hallie, estridente de emoción, resonó a través de la puerta. Aquí es donde instalaremos el nuevo candelabro. El actual es tan anticuado. A sus puestos, todos, murmuró Ali ya, ajustándose la chaqueta. Que comience el espectáculo. Hallie entró primero, vistiendo un vestido negro que probablemente costó una fortuna. Holden la seguía, luciendo incómodo en su traje a medida. El equipo de cámara lo siguió, ajustando luces y comprobando ángulos. Meline, Holden asintió rígidamente. Era la primera vez que se dirigía a mí directamente desde el divorcio. Comencemos, anunció Ali ya, tomando su posición detrás del escritorio de papá. Como abogada de Miles, procederé ahora a leer su última voluntad y testamento, junto con cualquier documento complementario que preparó antes de su fallecimiento. Hallie prácticamente vibraba de anticipación. Estamos listos. La lectura inicial procedió exactamente como Ali ya había advertido. El patrimonio de papá, incluida la casa y las acciones de la empresa, se dividiría, 60% para mí, 40% para Holden y Hallie. Lo sabía. Chilló Hallie, agarrando el brazo de Holden. Miles nos quería demasiado como para excluirnos. Sin embargo, la voz de Ali ya cortó la celebración de Hallie. Hay un codicilo al testamento, añadido 3 días antes de la muerte de Miles. La sonrisa de Hallie flaqueó. ¿Un qué? Una modificación, explicó Holden, repentinamente nervioso. ¿Qué tipo de modificación? Ali ya rompió el sello del sobre. La aceptación de cualquier herencia bajo este testamento está supeditada a una investigación completa sobre ciertas irregularidades financieras descubiertas en los meses previos a la muerte de Miles. La sala quedó en silencio. Incluso el equipo de cámaras pareció contener la respiración. ¿Qué irregularidades? La voz de Hallie había perdido su tono triunfante. Quizás esto lo aclare, dijo Ali ya, deslizando las fotografías sobre el escritorio. O esta memoria USB que contiene grabaciones de intentos de soborno. O estos extractos bancarios que documentan una malversación sistemática de Harrison. Ella ha estado planeando esto durante meses, incluso antes de la enfermedad de papá. Isaac presionó play. La voz de Hallie llenó la habitación. Una vez que el viejo estire la pata, impugnaremos el testamento. Tu testimonio sobre su estado mental, combinado con la larga relación de Holden con él, nos quedaremos con todo. Esa. Meline no sabrá que la golpeó. Mis puños se cerraron. ¿Cuándo se hizo esta grabación? Hace 2 meses. Pero hay más. Avanzó rápidamente. La voz de Holden ahora. Venderemos la casa, liquidaremos todo. Meline puede arrastrarse de vuelta a su pequeño apartamento y a su patético negocio de jardinería. Nunca mereció nada de esto. Apágalo, susurré. Isaac obedeció, luego sacó un último documento. Por esto vine esta noche. Hallie no solo quiere el dinero, Maddie. Quiere venganza. Venganza. ¿Por qué? Por hacer sentir culpable a Holden. Por la pensión alimenticia. Hizo una pausa, por hacerlo quedar mal cuando los pillaste juntos. El recuerdo dolió. Entrar en mi propia habitación y encontrarlos. La sonrisa triunfante de Hallie mientras mi matrimonio se desmoronaba. Fue su secretaria durante 3 años, continuó Isaac. Orquestó todo, introduciéndose en su vida, en el círculo social de papá. Esto prueba que empezó a malversar fondos de la compañía de papá 6 meses antes de que los descubrieras. Arrebaté el documento, escaneando las incriminatorias transferencias bancarias y números de cuenta. Papá era consciente de esto.
Lo descubrió poco antes de su diagnóstico. Estaba preparando un caso, pero entonces el cáncer, la voz de Isaac se apagó. Fue entonces cuando ideó este plan, dije suavemente. A veces, la justicia requiere una ruta diferente. El codicilo, murmuré. Mañana será brutal, Maddie. No tienen ni idea. Hal incluso contrató un equipo de cámaras para documentar su imaginaria victoria. Reí, a pesar de la gravedad de la situación. Ha contratado cámaras para filmar su propia caída. A papá le habría encantado la ironía. La sonrisa de Isaac fue genuina esta vez. Sé que no puedo arreglar el pasado, pero quiero que sepas que estoy aquí ahora. Te apoyo, pase lo que pase. Caminé hacia la ventana, contemplando el jardín iluminado por la luna. ¿Recuerdas cuando éramos niños, peleando por ese Corvette rojo? Isaac se unió a mí. Nos hizo lavar todas las ventanas de la casa. Dijo que necesitábamos aprender a ver con claridad. Veo con claridad ahora, Isaac. Me volví hacia él. Entiendo lo que papá intentaba enseñarnos, incluso al final. Él asintió. A veces, la mayor victoria no viene de ganar, sino de dejar que tus enemigos se derroten a sí mismos. El reloj de pie dio las 10:15. Mañana se cernía más cerca. Descansa un poco, dijo Isaac, recogiendo sus pruebas. Mañana será un espectáculo. Viéndolo irse, toqué el frío cristal de la ventana. Papá había amado estas ventanas, llamándolas los ojos de la casa, vigilando a su familia. Mañana, serían testigos de cómo se hacía justicia, exactamente como él lo había planeado. La mañana de la lectura amaneció brillante y clara. Estaba de nuevo en el estudio de papá, viendo a Aliyah organizar papeles mientras se instalaba el equipo de cámaras. El equipo de Hal está aquí, anunció Isaac, entrando sigilosamente. Deberías verla ensayando su discurso de victoria. ¿Todo preparado? Le pregunté a Aliyah. Listo. El codicilo, junto con copias de las pruebas, está sellado en este sobre. Una conmoción estalló en el pasillo. La voz de Hali, aguda de emoción, atravesó el aire. Aquí es donde irá el nuevo candelabro. Ese viejo es tan espantoso. A escena, murmuró Aliyah, alisándose la chaqueta. Hali entró con aire de grandeza, vistiendo un caro vestido negro. Holden la seguía, incómodo con su traje. El equipo de cámara lo siguió. Meline, Holden asintió rígidamente, su primer reconocimiento directo desde el divorcio. Comencemos, declaró Aliyah, tomando su lugar detrás del escritorio. Como abogada de Miles, leeré su última voluntad y testamento, incluyendo cualquier documento adicional que preparó. Hali prácticamente rebotaba de anticipación. ¿Estamos listos? La lectura inicial se desarrolló según lo previsto. El 60% del patrimonio, incluyendo la casa y las acciones de la empresa, para mí. El 40% para Holden y Hali. Lo sabía. Chilló Hali, agarrando el brazo de Holden. Miles nos quería demasiado como para dejarnos fuera. Sin embargo, la voz de Aliyah cortó la celebración. Hay un codicilo, añadido 3 días antes del fallecimiento de Miles. La sonrisa de Hali flaqueó. ¿Un qué? Una modificación, explicó Holden nerviosamente. ¿Qué tipo de modificación? Aliyah rompió el sello. La aceptación de cualquier herencia está supeditada a una investigación completa sobre ciertas irregularidades financieras descubiertas en los meses previos a la muerte de Miles. El silencio descendió. El equipo de cámara se congeló. ¿Qué irregularidades? La voz de Hali era fina. Quizás esto ilumine el asunto, dijo Aliyah, deslizando las fotos sobre el escritorio. O esta memoria USB con grabaciones de intentos de soborno. O estos extractos bancarios que detallan una malversación sistemática de Harrison Industries. Holden agarró una foto, su rostro palideciendo. ¿De dónde sacaste esto? Papá tenía una colección de pruebas bastante extensa, intervino Isaac. Incluyendo grabaciones de ambos conspirando para impugnar el testamento con testimonios falsos sobre su estado mental. Hali se puso de pie de un salto, derribando su silla. Apagar esas cámaras. O no, dije, manteniendo mi posición. Las cámaras se quedan. Querías documentar este momento histórico, ¿recuerdas? No puedes hacer esto. Siseó. Holden, diles que no pueden hacer esto. Holden miraba fijamente las fotos, particularmente una que lo mostraba entrando en la oficina de un competidor con documentos confidenciales de la empresa. El codicilo es bastante claro, continuó Aliyah, su voz calmada y profesional. Cualquier intento de reclamar la herencia activa automáticamente la entrega de estas pruebas a las autoridades. La elección es vuestra.
¿Elección? Hallie rió histéricamente. ¿Qué elección? Nos habéis atrapado. No, la corregí, os atrapasteis vosotros mismos. Cada intriga, cada complot, todo condujo a esto. Esto es culpa tuya. Se giró hacia Isaac. Se suponía que debías ayudarnos. Isaac se encogió de hombros. Ayudé. Solo que no a vosotros. Holden, suplicó, haz algo. Holden se enderezó la corbata con manos temblorosas. Se acabó, Hallie. Hemos perdido. Un demonio que se acabó. No dejaré que esa, gane. Esa, es mi hija. La voz de papá retumbó en la sala. Todos se quedaron helados mientras Aliyah reproducía un archivo de video. La imagen de papá apareció en el monitor, su rostro delgado pero resuelto. Si estáis viendo esto, habéis mostrado vuestros verdaderos colores, tal como anticipé. La codicia es una maestra terrible, pero las consecuencias son excelentes alumnas. Lágrimas corrían por el rostro de Hallie, dejando surcos negros a su paso. Retrocedió hacia la puerta. Esto no ha terminado. En realidad, dijo Aliyah suavemente, sí lo ha hecho. La policía está esperando en el vestíbulo para discutir las pruebas de malversación. Sugiero cooperación. Podría influir en vuestra sentencia. Mientras Hallie y Holden eran escoltados fuera, con las cámaras aún grabando, sentí la presencia de papá. Él había orquestado todo, no solo para proteger su legado, sino para impartir una lección final sobre justicia y paciencia. Bueno, Isaac, dijo Aliyah en el silencio, supongo que esas cámaras sí capturaron su momento histórico después de todo. El frenesí mediático que siguió fue precisamente lo que Hallie había anhelado, pero no de la manera que había imaginado. Las furgonetas de noticias se alineaban en la calle. Mi teléfono vibraba incesantemente con llamadas de reporteros. Tienes que ver esto, dijo Isaac, subiendo el volumen del televisor. El arresto de Hallie estaba en todos los canales. Su rostro surcado de lágrimas contrastaba bruscamente con su vestido de diseñador mientras los oficiales la conducían a un coche de policía. La investigación sobre Harrison Industries ha descubierto múltiples instancias de fraude, entonaba el reportero. Apágalo, dije, frotándome las sienes. No puedo ver más. Aliyah irrumpió, agitando su teléfono. Se pone mejor. Acaba de llamar el fiscal del distrito. Encontraron cuentas en el extranjero, sociedades fantasma, todo. Hallie no solo estaba robando a la compañía de tu padre, estaba dirigiendo toda una red de esquemas fraudulentos. ¿Y Holden? Pregunté, inexplicablemente aún preocupada por el destino de mi ex esposo. Cantando como un canario, respondió Isaac. Resulta que no es tan leal cuando se enfrenta a una pena de prisión grave. Un golpe seco nos sobresaltó. Un detective de policía entró, con aspecto de disculpa. Señorita Harrison, necesitamos discutir pruebas adicionales. Más. Le indiqué que se sentara. ¿Y ahora qué? Encontramos documentos en el apartamento de la señora West que sugieren que este no fue su primer intento de este tipo de esquema. Hay al menos otros 3 casos en los que se dirigió a familias adineradas, aunque nunca a esta escala. Aliyah se inclinó hacia adelante. ¿Otras familias? Sí. Típicamente se infiltraba en sus vidas a través del empleo o conexiones sociales, luego orquestaba situaciones para obtener acceso a sus activos. El detective sacó una carpeta. ¿Le suena familiar? El puesto de secretaria, susurré. No fue aleatorio. Se dirigió específicamente a su ex esposo debido a su conexión con la compañía de su padre. La aventura fue simplemente su forma de entrar. 3 años de autoculpa por mi matrimonio fallido se disolvieron en una nueva perspectiva. Hay algo más, continuó el detective. Descubrimos esto en sus archivos personales. Parece ser un plan detallado para después de que obtuviera el control del patrimonio. Me entregó un documento que me heló la sangre. Notas detalladas sobre accidentes que podrían sucederme, planes para incriminar a Isaac por mala conducta financiera, incluso bocetos de cómo pretendía remodelar la casa, comenzando por demoler el jardín de papá. Me habría matado, dije rotundamente. Nunca habría tenido la oportunidad, gruñó Isaac, agarrando el brazo de su silla. El detective asintió sombríamente. Esta evidencia eleva los cargos significativamente. Combinado con el fraude y el intento de soborno, se enfrenta entre 15 y 20 años, como mínimo. Después de que se fue, nos sentamos en un silencio atónito hasta que sonó el teléfono de Aliyah. Es la oficina del fiscal del distrito, dijo, leyendo el mensaje. Holden acaba de confesar todo, incluyendo ayudar a Hallie a acceder a archivos confidenciales de la empresa antes de la muerte de tu padre. ¿Sabía él? Tuve que preguntar. Sobre sus planes para mí.
No, respondió Isai, escaneando los documentos. Según esto, ella se guardó esa parte para sí misma. Para sí misma. Probablemente sabía que él no tendría estómago para eso. Un pensamiento me golpeó. Papá lo sabía, ¿verdad? Por eso puso todo esto en marcha. Ali ya sintió lentamente. Sospechaba. Por eso contrató a los investigadores, documentó todo. No solo estaba protegiendo su legado, te estaba protegiendo a ti. Caminé hacia la ventana, contemplando el jardín ahora repleto de equipos de noticias. Las rosas florecían, ajenas al caos que su anterior admirador había planeado. Deberíamos publicar una declaración, sugirió Isai. Controlar la narrativa antes de que los abogados de Hali intenten manipular esto. Ya redactada. Ali ya sacó su portátil. Una simple declaración sobre la cooperación con las autoridades y la solicitud de privacidad. Profesional, digna, todo lo que Hali no es. Papá lo aprobaría, dije, logrando una pequeña sonrisa. Una cosa más, dijo Isai, sacando un sobre. Encontré esto en la caja fuerte de papá. Está marcado como, después de que se haga justicia. Mis manos temblaron mientras lo abría, reconociendo la caligrafía de papá. Mi querida Maddie, si estás leyendo esto, la verdad ha sido revelada. No dejes que esto endurezca tu corazón. El jardín todavía necesita cuidados, y la vida todavía necesita ser vivida. No preparé esta trampa únicamente por justicia, lo hice para que pudiera ser libre. Libre de dudas, libre de miedo, libre para florecer de nuevo. Con amor, papá. Afuera, los reporteros continuaban sus transmisiones, detallando el escándalo, los arrestos, la traición. Pero dentro del estudio, rodeada de pruebas del amor y la previsión de mi padre, sentí algo que no había experimentado desde que descubrí a Holden y Hali juntos, paz. Entonces, dijo Isai, rompiendo el silencio, ¿y ahora qué? Miré las rosas, luego a mi hermano y a mi mejor amiga. Ahora reconstruimos. Juntos. La audiencia preliminar llegó rápidamente. Un mes después de la lectura del testamento, me senté en la sala del tribunal, observando cómo conducían a Hali y Holden, vestidos con monos naranjas, un marcado contraste con su vestimenta anterior. ¿Todos de pie?, llamó el alguacil. Ali ya apretó mi mano mientras nos levantábamos. Había insistido en ser tanto mi asesora legal como mi apoyo emocional, afirmando que algunas situaciones requerían tanto experiencia legal como amistad. No tienes que hablar hoy, susurró. La evidencia habla por sí sola. Pero sabía que tenía que hacerlo. La carta de papá me instaba a no endurecer mi corazón, y permanecer en silencio se sentía como sucumbir al miedo. Los ojos de Hali se encontraron con los míos mientras pasaba. El odio era palpable, pero algo más parpadeó allí también, desesperación. Su abogado había estado intentando negociar un acuerdo de culpabilidad, pero el fiscal del distrito se mantuvo firme, dada la abrumadora evidencia. Señoría, comenzó el fiscal, el Estado desea presentar como prueba los anexos AF, que documentan un patrón de fraude sistemático y conspiración que abarca 3 años. Observé cómo se mostraban las fotos, los extractos bancarios y las grabaciones. El rostro de Hali palideció con cada nueva prueba. Holden miraba fijamente sus manos, sus hombros hundidos. El Estado llama a Meline Harrison al estrado. Caminar hacia el estrado de los testigos se sintió surrealista. Podía sentir el peso de las miradas de todos, periodistas garabateando, el jurado inclinándose hacia adelante, la mirada de Hali quemándome la espalda. Por favor, diga su nombre para que conste en acta. Meline Harrison. ¿Puede escribir su relación con los acusados? Respiré hondo, mirando directamente a Hali. Holden fue mi esposo durante 15 años. Hali era su secretaria, y la mujer con la que tuvo una aventura. Y después de su divorcio, se casaron 6 meses después. Luego comenzaron a visitar a mi padre, cultivando una relación con él mientras estaba enfermo. Objeción. El abogado de Hali se puso de pie. Relevancia. Se relaciona con el motivo, señoría, replicó el fiscal. Demuestra la naturaleza sistemática de su plan. Denegada. Continúe. Relate todo, las visitas, la manipulación, las amenazas de Hali en el jardín, las pruebas que papá había recopilado. Con cada palabra, la fachada cuidadosamente construida de Hali se desmoronaba. Señorita Harrison, el fiscal levantó los documentos descubiertos en el apartamento de Hali, cuando tuvo conocimiento de estos planes sobre su seguridad. Objeción. El abogado de Hali prácticamente gritó. Esos documentos son circunstanciales. Señoría,
Estos documentos detallan planes específicos para dañar a la testigo después de adquirir el control del patrimonio. El juez miró fijamente a Hallie. Denegada. Me enteré de ellos después de su arresto, respondí, mi voz firme. Mi padre sospechaba que algo así podría ocurrir. Por eso reunió las pruebas, por eso modificó su testamento. Me estaba protegiendo, incluso después de su muerte. Hallie se puso de pie de repente, sus esposas resonando. Era un viejo manipulador que no podía soportar ver a su preciosa hija perder nada. Todo esto es una trampa. Señorita West, siéntese. Ordenó el juez. ¿Crees que has ganado? Me gritó Hallie. ¿Crees que esto ha terminado? Hice que tu esposo te dejara una vez. Destruí tu matrimonio, y encontraré la manera de destruir todo lo demás también. La sala del tribunal estalló. Los alguaciles sujetaron a Hallie mientras gritaba amenazas. Holden parecía completamente derrotado. Orden. El mazo del juez golpeó con fuerza. Retiren a la acusada. Mientras arrastraban a Hallie, todavía gritando, capté la mirada de Isaac. Me dio un sutil asentimiento. Todo lo que acaba de decir, captado en el registro, eliminaría cualquier posibilidad de simpatía del jurado. El juez decretó un receso, y Aliyah me sacó rápidamente de la sala del tribunal. En él. Para sí misma. Probablemente sabía que él no tendría estómago para eso. De repente, todo encajó. Papá lo sabía, ¿verdad? Por eso inició todo esto. Aliyah sintió. Sospechaba. Por eso contrató a los investigadores privados, documentó meticulosamente todo. No solo estaba salvaguardando su legado, sino protegiéndote a ti. Contemplé el jardín, ahora abarrotado de equipos de noticias. Las rosas seguían floreciendo, ajenas al caos que su antiguo admirador había planeado. Deberíamos emitir un comunicado, sugirió Isaac. Controlar la narrativa antes de que los abogados de Hallie intenten manipular la situación. Ya está preparado. Aliyah abrió su portátil. Un comunicado conciso expresando cooperación con las autoridades y solicitando privacidad durante este difícil momento. Profesional, digno, la antítesis de Hallie. A papá le habría gustado eso, dije, esbozando una pequeña sonrisa. Hay una cosa más, dijo Isaac, sacando un sobre de su chaqueta. Encontré esto en la caja fuerte personal de papá. Está etiquetado como, después de que se haga justicia. Mis manos temblaron al abrirlo, reconociendo la familiar escritura de papá. Mi queridísima Maddie, si estás leyendo esto, entonces la verdad ha prevalecido. No permitas que esta experiencia endurezca tu corazón. El jardín todavía requiere cuidados, y la vida debe ser vivida. No orquesté esta trampa únicamente por justicia, sino por tu libertad. Libertad de la duda, del miedo, para que puedas florecer de nuevo. Con amor, papá. Afuera, los reporteros transmitían el escándalo que se desarrollaba. Pero dentro del estudio, envuelta por la evidencia del amor y la previsión de mi padre, experimenté una sensación de paz que no había sentido desde que descubrí a Holden y Hallie juntos. Entonces, preguntó Isaac, rompiendo el silencio, ¿qué sucede ahora? Miré las rosas, luego a mi hermano y a mi amiga. Ahora, reconstruimos. Juntos. La audiencia preliminar llegó con celeridad. Un mes después de la lectura del testamento, me senté en la sala del tribunal, observando cómo conducían a Hallie y Holden, ataviados con monos naranjas. ¿Todos de pie?, anunció el alguacil. Aliyah apretó mi mano mientras nos levantábamos. Había insistido en actuar como mi abogada y mi sistema de apoyo. No necesitas hablar hoy, susurró. La evidencia es suficiente. Pero sabía que debía hacerlo. La carta de papá me animaba a no sucumbir al miedo. Mientras Hallie pasaba, sus ojos se encontraron con los míos. El odio era intenso, pero teñido de desesperación. Los intentos de su abogado por conseguir un acuerdo de culpabilidad habían fracasado. Señoría, comenzó el fiscal, el Estado presenta los anexos AF, que documentan un patrón de fraude y conspiración que abarca 3 años. Se presentaron las fotos, los extractos bancarios y las grabaciones. Hallie palideció con cada prueba. Holden miraba sus manos, derrotado. El Estado llama a Meline Harrison. Caminar hacia el estrado de los testigos se sintió como cruzar una vasta extensión. Sentí el peso de cada mirada. Diga su nombre para que conste en acta. Meline Harrison. Describa su relación con los acusados. Respirando hondo, miré a Hallie. Holden fue mi esposo durante 15 años. Hallie era su secretaria, y la mujer con la que tuvo una aventura. Y después de su divorcio.
Se casaron 6 meses después, luego comenzaron a visitar a mi padre, cultivando una relación mientras él estaba enfermo. Objeción. Relevancia. Interrumpió el abogado de Halley. Se relaciona con el motivo, señoría. Demuestra la naturaleza premeditada de su plan. Denegada. Continúe. Detallé todo, las visitas, la manipulación, las amenazas de Halley, las pruebas recopiladas por papá. Con cada palabra, la compostura de Halley se deterioraba. Señorita Harrison, el fiscal levantó los documentos del apartamento de Halley. Cuando se enteró de estos planes concernientes a su seguridad. Objeción. Circunstancial. Señoría, estos documentos detallan planes específicos para dañar a la testigo después de adquirir el patrimonio. Denegada. Me enteré de ellos después de su arresto, declaré con calma. Mi padre anticipó algo así, de ahí la recopilación de pruebas y la modificación del testamento. Me estaba protegiendo, incluso en la muerte. Halley se puso de pie abruptamente, las esposas tintineando. Era un viejo manipulador. Esto es una trampa. Señorita West, siéntese. ¿Crees que has ganado? Me chilló. Arruiné tu matrimonio una vez, y encontraré la manera de arruinar todo lo demás. El pandemonio estalló. Los alguaciles sujetaron a la gritona Halley. Holden parecía mortificado. Orden. El mazo golpeó. Retiren a la acusada. Mientras arrastraban a Halley, aún gritando, intercambió una mirada con Isaac. Él asintió sutilmente. Su arrebato, ahora registrado, había destruido cualquier esperanza de clemencia. El juez decretó un receso, y Aliyah me guió a través de la multitud de reporteros. Ese arrebato selló su destino, comentó, una vez que estuvimos en una sala privada. ¿Viste la cara de Holden? Isaac se unió a nosotros, cerrando la puerta. Finalmente ve su verdadera naturaleza. El agotamiento me invadió. Papá lo sabía, murmuré. Sabía cómo reaccionaría cuando la acorralara. Porque la gente así no soporta perder el control. Acaba de enviar un mensaje el fiscal del distrito, dijo Aliyah, revisando su teléfono. Están añadiendo cargos basados en sus amenazas en el tribunal. ¿Cuál es su sentencia ahora? 25 a 30 años, como mínimo. Holden podría obtener menos, pero aún así enfrenta de 10 a 15. Pensé en las rosas de papá. Siempre decía que la verdad finalmente sale a la luz. Hablando de verdad, dijo Isaac, hay algo más que deberías saber sobre las pruebas de papá. Algo que encontramos en su caja fuerte esta mañana. De vuelta en el estudio, Isaac sacó un desgastado diario de cuero. La policía descubrió esto escondido en el escritorio de Halley. Estaba en un cajón con fondo falso. ¿Qué es? Intenté cogerlo, pero Isaac lo retiró. Antes de leer esto, entiende que papá sabía de este diario. Por eso estaba tan seguro de las intenciones de Halley. Aliyah se inclinó hacia adelante. Es lo que creo que es. Su libro de jugadas. Isaiah asintió. Relatos detallados de cada familia a la que ha apuntado, cada esquema que ha ejecutado, incluyendo su plan original para nosotros. Abrió el diario en una página marcada. La familia Harrison presenta una oportunidad ideal. Patriarca rico, dinámicas familiares tensas, hija ingenua que confía demasiado fácilmente. El esposo es el eslabón débil, fácilmente manipulable con halagos y atención. Mi estómago se revolvió. Necesitas escuchar esto, Maddie. Isaac continuó leyendo. Fase 1 completa, matrimonio destruido. Fase 2, aislar a la hija de su sistema de apoyo. Fase 3, ganarse la confianza del padre. Fase final, eliminar todos los obstáculos permanentemente. Ahí fue cuando papá la confrontó, ¿verdad? Pregunté, recordando su repentina insistencia en actualizar su testamento. Aliyah sintió. Me mostró este diario hace 3 meses. Fue entonces cuando empezamos a construir el caso. Pero hay más, añadió Isaac, pasando una página. No trabajaba sola. Hay toda una red involucrada. Nombres, fechas, cuentas bancarias, todo. Un golpe seco nos interrumpió. El detective volvió a entrar, con aspecto sombrío. Hemos estado revisando los contactos de la señora West y descubrimos algo interesante sobre su pasado. No es quien dice ser. Extendió una serie de documentos sobre el escritorio, certificados de nacimiento, pasaportes, licencias de conducir, todos con nombres diferentes pero la misma cara. Su verdadero nombre es Margaret Phillips. Es buscada en 3 estados por esquemas similares. El FBI la ha estado buscando durante años.
Margaret Phillips, el nombre resonó. La mujer condenada por matar a ese empresario en Florida. Su muerte fue declarada accidental, corrigió el detective. Pero sí, la misma persona. Cumplió 5 años por fraude, luego cambió su identidad y empezó de nuevo. ¿Tu padre era su mayor objetivo hasta ahora? Ali ya estaba al teléfono. Estoy llamando al fiscal del distrito. Esto lo cambia todo. Con estos antecedentes, se enfrenta a cadena perpetua. Hay algo más, añadió el detective, sacando una memoria USB. Encontramos esto en su caja de seguridad. Grabación de tu padre confrontándola sobre el diario. Con manos temblorosas, conecté la unidad al ordenador. La cara de papá llenó la pantalla. Estaba sentado en su estudio, mirando directamente a Hallie. Sé lo que estás planeando, la voz de papá era cerrada. He leído tu diario. Menuda carrera has tenido, Margaret. El rostro de Hallie palideció. ¿Cómo? ¿Realmente pensaste que no investigaría a la mujer que intentaba destruir a mi familia? Sé quién eres desde que empezaste a trabajar para mi empresa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste continuar? Porque a veces la mejor manera de atrapar a una serpiente es dejarle creer que está ganando. Papá se inclinó hacia adelante. Estás acabada, Margaret. Todo lo que has hecho, termina aquí. Te estás muriendo. Escupió Hallie. No puedes detenerme. La risa de papá fue fría. Querida, ya lo he hecho. Simplemente aún no te das cuenta. El video terminó, dejándonos sin palabras. Lo sabía, susurré. Lo supo desde el principio. Y construyó un caso hermético, añadió Aliyah. Uno que te protegería y expondría toda su red. El detective recogió sus documentos. El FBI quiere hablar contigo mañana. Con el diario y las pruebas de tu padre, podemos desmantelar toda su organización. Después de que se fue, caminé hasta el sillón de papá, pasando la mano por el cuero desgastado. La había dejado creer que estaba ganando, todo mientras se aseguraba de que nunca volvería a hacer daño a nadie. Clásico de papá. Siempre jugando a largo plazo, sonrió Isai. El teléfono de Aliyah vibró. Acaban de aprobar los nuevos cargos del fiscal del distrito. Ahora es un caso federal. Hallie, o Margaret, nunca volverá a ver el exterior de una prisión. Recogí el diario de papá, el que había llevado toda su vida, y lo abrí en su última entrada. A veces la justicia requiere paciencia, a veces sacrificio, pero lo más importante, fe en la verdad. Mae lo entenderá, cuando llegue el momento. El jardín volverá a florecer, más fuerte que antes. La audiencia se reanuda mañana, dijo Aliyah suavemente. ¿Estás lista para concluir esto? Miré las pruebas, el diario de papá, el jardín donde todo comenzó. Sí. Es hora. Por papá, por todos a los que ha hecho daño. Y por ti, añadió Isai. Principalmente por ti. El golpe final del mazo reverberó en la sala del tribunal. A la luz de la abrumadora evidencia y los cargos federales, este tribunal sentencia a Margaret Phillips, también conocida como Hallie West, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hallie, o Margaret, permaneció rígida en su mono naranja, su pulida fachada desaparecida. Mientras la conducían, se detuvo, volviéndose para mirarme. Espero que estés contenta, siseó. Lo has arruinado todo. No, respondí con calma, tú misma lo hiciste. La diferencia es que, esta vez, tu objetivo contraatacó. El alguacil la apartó mientras intentaba replicar. Detrás de ella, conducían a Holden para comenzar su sentencia de 15 años. Afuera, los reporteros pululaban, pero la voz firme de Aliyah cortó el caos. Mi clienta no tiene comentarios, excepto decir que se ha hecho justicia, no solo para su familia, sino para todas las familias afectadas por estos crímenes. De vuelta en casa, Aisa tenía una sorpresa. El FBI terminó de procesar el estudio de papá. Encontraron esto escondido en su escritorio. Me entregó una pequeña caja que contenía una sola llave y una nota, para cuando florezca la justicia, revisa el invernadero. El invernadero había sido el santuario de papá. No había entrado desde su muerte. ¿Quieres que vayamos contigo? Preguntó Aliyah. Negué con la cabeza. Necesito hacer esto sola. La llave giró suavemente. Dentro, el aire era cálido, fragante con flores en flor. Las orquídeas de papá prosperaban, cuidadas por alguien, probablemente Isai. En el centro se encontraba el banco de trabajo de papá, sobre el cual descansaba un gran sobre con mi nombre. Dentro había una escritura y otra carta. Mi queridísima Maddie,
para ahora la justicia ha prevalecido. Pero la justicia no era mi único objetivo. En este invernadero, cultivé más que flores, cultivé esperanza. Esperanza para que redescubrieras tu fuerza, para que florecieras a pesar de la adversidad. La escritura adjunta es para el lote baldío adyacente a tu antigua floristería. Lo adquirí después de confrontar a Margaret. Es hora de que Harrison Gardens se expanda. Tu don para crear belleza no debería estar confinado. Recuerda mi lección, algunas flores florecen mejor después de una helada. Has superado tu invierno, Maddie. Ahora es el momento de florecer de nuevo. Con amor siempre, papá. Regresé a la casa, agarrando la escritura y la carta. Isaiah y Ali ya esperaban en la cocina. ¿Y bien? Preguntó Isaiah. Coloqué la escritura sobre el mostrador. Compró el lote junto a mi antigua tienda. Quería que expandiera el negocio. Eso no es todo, dijo Ali ya, mostrando su tableta. La marca registrada Harrison Gardens se registró hace 6 meses. Arregló todo, planes de negocio, permisos, financiación. Solo te necesita a ti. Y a nosotros, añadió Isaiah. He adquirido algunos conocimientos de jardinería estos últimos meses. Alguien tenía que mantener vivas sus orquídeas. Un golpe nos interrumpió. El detective entró, luciendo complacido. Solo quería informarles que 3 víctimas más de los esquemas de Margaret se han presentado. Con las pruebas de su padre, estamos cerrando más de una docena de casos sin resolver. Papá habría estado complacido, dije. Siempre creyó que la verdad saldría a la superficie. Hablando de verdad, dijo Isaiah después de que el detective se fuera, encontré algo más mientras cuidaba el invernadero. Mostró una foto en su teléfono de una pequeña placa anidada entre las orquídeas, para Maddie, quien me enseñó que las flores más fuertes crecen en lugares rotos. Puso eso allí después de tu divorcio, me di cuenta. Sabía, incluso entonces, que me recuperaría. Entonces, dijo Ali ya, sacando su bloc de notas legal, un brillo familiar en sus ojos, redactó la documentación para Harrison Gardens. Miré el jardín de papá, las rosas aún floreciendo. Más allá de ellas, imaginé el futuro que él había planeado, no meramente justicia, sino crecimiento, no solo supervivencia, sino florecimiento. Sí, dije, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Es hora de cultivar algo nuevo. Por papá, Isaiah levantó su taza de café. Por la justicia, añadió Ali ya, levantando la suya. Levanté mi taza, pensando en orquídeas y rosas, en verdad y tiempo, en finales y comienzos. Por florecer de nuevo. A través de la ventana, el jardín brillaba bajo el sol de la tarde, cada flor un testimonio de la creencia de papá de que la belleza puede florecer incluso en las condiciones más duras. Me había dado más que justicia, me había restaurado mi futuro, un capullo a la vez.